Con la finalidad de desarrollar el tema sobre teoría del anteproyecto de investigación cualitativa, mi compañero Francisco Urbano y mi persona, Aida Zavala, estudiantes de la Maestría de Gerencia Educacional de la Universidad Yacambú, hemos realizado el presente video, guiados por nuestra tutora y facilitadora de la Cátedra de Investigación Cualitativa, la profesora Mercedes Torres de Pérez. Momento 1. La situación objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Según el autor Lizardo Carvajal 2013, entendemos por el objeto de estudio de una investigación todo sistema del mundo material de la sociedad, de la naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya estructura o proceso presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación. No debemos confundir el objeto de estudio de una investigación con el problema de investigación. El objeto es el sistema en donde el problema existe y se desarrolla. El problema está contenido en el objeto. Por ejemplo, para un médico, el paciente es objeto de investigación, mientras que la enfermedad es el problema. Para un sociólogo, los conflictos entre pandillas de una comunidad constituyen su problema, mientras que la comunidad es su objeto. Para un economista, la rentabilidad puede ser su problema, mientras que el producto es el objeto. La relación ontológica del sujeto cognoscente, el investigador, con el sujeto por conocer, o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. El problema fundamental que ocupa a la epistemología es establecer la relación entre el ser cognoscente, sujeto, y el proceso o fenómeno sobre el cual se desarrolla su actividad cognitiva, el objeto. De este modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce y lo que es cognoscible. Esto nos lo explica el autor Guanipa en el año 2011. La cuestión epistemológica o la relación entre el sujeto que quiere conocer y aquello que ha de ser conocido, si se puede conocer el mundo real y con qué grado de seguridad, nos conduce a reestructurar una serie de fundamentos posteriormente a la crisis del método. El proceso de conocimiento puede concebirse como una relación de singular complejidad entre estos dos elementos, el sujeto y el objeto. Es así como podemos definir sujeto a la persona o equipos de personas que adquiere o elabora el conocimiento. El conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensado por alguien, en la conciencia de alguien. Es por eso que no podemos imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. De la misma manera, podemos decir que el conocimiento es siempre conocimiento de algo, de alguna cosa, ya se trate de un ente abstracto, ideal, como un número o una proposición lógica de un fenómeno material, o aún de la misma conciencia. En todos estos casos, aquello que es conocido se le denomina objeto del conocimiento. Es por este motivo que nos parece indispensable que quien se prepara como científico, como profesional, como doctor, distinga adecuadamente el concepto del objeto de estudio de una investigación, porque la relación de objeto de estudio de la investigación y sujeto de estudio de una investigación va implícita, porque el sujeto de investigación solo existe en la relación con un objeto de investigación. El escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. Esta delimitación o separación no es más que el comienzo del proceso, es decir, una vez producida, el sujeto debe ir hacia el objeto, acercarse al mismo para tratar de captar y asimilar su realidad. El sujeto investigador debe salir de sí, abandonar su subjetividad para poder concretar su propósito de comprender cómo es el objeto. De otro modo, no tendría la posibilidad de ir elaborando un conocimiento nuevo, más objetivo, que incorpore datos de la realidad externa. El acercamiento del investigador hacia su objeto puede considerarse como la operación fundamental, la esencia misma de la investigación. Es lo que la va a vincular con la realidad, lo que le da acceso a conocerla. Pero para que el proceso se complete, el investigador debe, finalmente, volver otra vez hacia sí mismo, a fin de elaborar los datos que ha recogido, concibiendo ahora al objeto mentalmente a la luz de su contacto con él. Las interrogantes de investigación y su relación con objetivos de la investigación. El sujeto de la investigación es siempre un sujeto humano y no puede dejar de serlo.
puede llegar, en el mejor de los casos, a utilizar instrumentos y otros dispositivos como complementos tecnológicos en la investigación. Tales instrumentos serán capaces de recoger datos precisos, de ordenarlos y procesarlos. Pero lo que no serán capaces de efectuar son las operaciones propiamente epistemológicas, de plantearse un problema, seleccionar el tipo de datos capaces de resolverlo e interpretar el valor y el sentido de los mismos. Para Barriga y Enríquez, en el 2003, todo científico se debe hacer 4 preguntas al enfrentarse a la investigación social, sea al momento de leer sobre investigaciones realizadas o al formular investigaciones a realizar. Estas preguntas serían: ¿qué sabemos? ¿Cómo llegamos a saberlo? ¿Cómo se explica, interpreta el hallazgo? ¿Y qué supuestos hay por detrás de las respuestas a las 3 preguntas anteriores? Como se puede ver, estas 4 preguntas definen lo que podríamos llamar los aspectos empíricos, metodológicos, teóricos y epistemológicos de la investigación. La ciencia ya no es una actividad que cumple con ciertos pasos previamente definidos, sino una actividad que puede ser evaluada por cualquier lector. En torno a estos 4 ejes centrales para la ciencia, finalmente las respuestas a las 4 preguntas nos indican de forma transparente la forma en que el investigador construyó su objeto de estudio. Según Hidalgo Guzmán, en el 92, a partir de las preguntas iniciales se deben desprender ciertas relaciones que, organizadas bajo ciertos parámetros, permita construir una primera estructura que a su vez haga posible precisar el acontecimiento, sus relaciones, los sujetos y su contexto. Justificación de la investigación. La justificación es simplemente fundamentar el tema que se va a investigar. El autor Raúl Rojas Soriano, 1993, señala que por justificación se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, señalar por qué y para qué se va a llevar a cabo. En una forma necesaria para exponer las razones por las cuales se realiza el estudio, por cuanto lo que unos consideran importante para otros no es relevante. Dentro de la justificación se deben dar respuesta a las siguientes preguntas citadas por el autor Hernández en el año 2003 en su libro. Por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Quién se beneficia? ¿Resuelve algún problema? ¿Contribuye a llenar un vacío teórico? ¿Servirá como antecedentes para otras investigaciones? Plantear y delimitar un tema no es suficiente para establecer la importancia de la investigación. También se requiere señalar por qué es importante estudiar el tema, además de las repercusiones que eso implica, es decir, justificarlo. Para presentar una justificación clara, objetiva y correcta, es importante conocer ampliamente las causas y los propósitos que motivan la investigación. En este escenario, el autor Sampieri, en el año 2003, adaptó las propuestas de Ackoff y Miller para establecer algunos de los criterios útiles para justificar el tema de investigación. Estos criterios son conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad. El autor Rojas Soriano sugiere considerar los siguientes criterios para justificar adecuadamente un tema o un problema. Estos criterios son: la magnitud del problema. Se pueden utilizar datos estadísticos para demostrar el problema cuando éste afecta a un gran número de individuos. La trascendencia del problema se refiere a identificar la importancia que la investigación tendrá a través del tiempo. Posibles soluciones o vulnerabilidad. Es plantear en la justificación posibles formas de resolver este problema. Factibilidad. Se refiere a indicar cómo la investigación podrá proponer alguna solución. Para el profesor Clavijo, es importante que una investigación pueda ser justificada por las siguientes razones. Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente. La justificación práctica del problema expone las razones acerca de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva de analizar los hechos que lo constituyen. La investigación del problema tiene una justificación metodológica, en plantear que existe un nuevo método o una nueva estrategia
para generar conocimiento válido y confiable, y por lo tanto para investigar y observar durante un proceso que implica varias fases. Delimitación del problema. Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales ésta se realizará. Estas son, en el tiempo, haciendo referencia a un hecho, situación, fenómeno que va a ser estudiado en un determinado tiempo o periodo. En el espacio o territorio. Son las demarcaciones referentes al espacio geográfico dentro del cual se desarrolla la investigación en una ciudad, región, país o continente. Y las limitaciones de los recursos. Se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros básicos para la realización del estudio de investigación. Otras limitaciones pueden ser de información o acceso a ella y de población disponible para el estudio, y es por estas razones que el investigador debe exponer las limitaciones del proyecto con el fin de facilitar su viabilidad. Momento 2. Referentes teóricos. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes son la sustentación teórica del problema de investigación u objeto de estudio. Se debe ir más allá de la mera descripción, y dado que generalmente las teorías representan una escuela, un grupo o un autor, se debe evitar abundar en teorías que solo planteen un solo aspecto del fenómeno. De ninguna manera hay que confundir los antecedentes de la investigación a desarrollar con la historia de los temas u objetos de estudio que se están tomando en cuenta. Los antecedentes y la justificación de un proyecto de investigación suelen colocarse al comienzo del mismo. Cumplen funcionalmente el mismo papel que otros casos desempeñan la introducción. La importancia o utilidad de los antecedentes en un proyecto de investigación es que nos sirven como, por ejemplo, como una referencia para guiarnos en el tema a tratar. Nos ayudan a estabilizar el proyecto por medio de bases con argumentos sólidos. De esta manera podemos decir que para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Nos permiten conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema y nos permiten no investigar sobre algún tema que ya ha sido estudiado muy a fondo y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Aspectos a tener en cuenta para redactar los antecedentes de un proyecto. Todo hecho anterior a la formulación del problema, que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, constituyen los antecedentes del problema. El antecedente puede indicar conclusiones en torno al problema planteado. Se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados. Debe estar en función del problema y ser un medio seguro para lograr los objetivos del mismo. Se busca aprovechar las teorías existentes sobre el problema con el fin de estructurar el marco teórico. Consultando antecedentes libramos el riesgo de investigar lo que ya está hecho. Antecedentes que no hayan sido trabajados mediante algún tipo de relación con el problema es sobrante. Bases teóricas de la investigación. ¿Por qué escoger un referente teórico? El marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles a nuestra tarea. El marco teórico responde a la pregunta: ¿qué antecedentes existen? Por ende, tiene como objeto dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos, proposiciones y postulados. Para Torres y Jiménez, los referentes teóricos de una investigación representan un elemento fundamental para el inicio, el desarrollo y la culminación de cualquier proyecto de investigación. El referente teórico de una investigación es útil porque describe, explica y predice el fenómeno al que se refiere, además de organizar el conocimiento en función al fenómeno estudiado. Categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas. Para Roberto Hernández Sampieri y otros autores, en 1991, ellos nos destacan las siguientes funciones que cumple el marco teórico dentro de una investigación.
El marco teórico nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipo de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugar se han llevado a cabo y qué diseños se han utilizado. También nos permite ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que se centre en su problema, evitando así desviaciones del planteamiento original. Nos ayuda a conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Nos permite inspirarnos en nuevas líneas y áreas de investigación. Y por último, nos proveen de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Continuando con la presentación de la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa, mi nombre es Francisco Urbano y voy a seguir en el momento 2, específicamente en la parte 3, donde vamos a desarrollar lo que refiere que en el marco del tema en estudio que se está desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico y se lo vamos a explicar por qué. En la presente lámina vemos lo que situamos como referente jurídico. ¿Por qué? Estos referentes jurídicos son los referentes constitucionales, legales y jurisprudenciales que permiten situar el problema en sus aspectos institucionales y en la normativa nacional e internacional que lo rige. Es importante señalar que no son normas, ni basta con mencionarlas. Implica la interpretación de las mismas, así como la citación de los artículos más relevantes que tiene cada norma. Ahora, en lo que respecta al momento 3, la estructura metodolítica, vamos a hablar sobre la matriz ontoepistémica y metodológica de la investigación. Inicialmente vamos a referirnos a la matriz ontoepistémica de la investigación, que es la fundamentación ontoepistémica de la investigación cualitativa, que implica necesariamente ubicarse en retrospectiva en lo que ha sido la construcción del conocimiento científico. Así entonces, la investigación científica basa sus resultados en el origen y análisis de datos y estadísticos. De esta manera, demuestra en forma objetiva una interpretación del fenómeno o situación de objeto de estudio basada en los métodos científicos. Seguidamente, hablamos de la matriz metodológica de la investigación, que es la que permite una secuencia lógica hilvana cada elemento investigativo para que el tema o problema, los objetivos, áreas conceptuales, categorías de análisis, análisis de datos, conclusiones y recomendaciones mantengan una correlación y den un aporte científico valioso, pertinente en el campo educativo. Siguiendo en el momento 3, la estructura metodolítica y los sujetos de estudio, nos referimos al sujeto de estudio, son a quienes le aplicamos directamente los instrumentos para su estudio, aportan la mayor parte de la información primaria sobre el problema de investigación. Pueden ser individuales o grupales. ¿Cómo los describimos? Son informantes claves, expertos en opinión, tienen acceso a la información más importante sobre la actividad de una comunidad con suficiente experiencia y conocimiento del tema abordado en la investigación. Las técnicas de recolección de la información de la investigación. Hablaremos en este caso de las técnicas de recolección de la información de los sujetos de estudio. Las podemos ver de la siguiente manera. Como una observación directa, se puede hacer directamente a través de video o cámaras. Con la observación directa, haces observaciones de una situación sin participar en ella o influenciarla. La observación participante consiste en la inmersión del investigador dentro de la comunidad o situación estudiada. Las entrevistas, métodos de recolección que permiten que el sujeto de estudio responda libremente. A ellas se suman los cuestionarios escritos y las encuestas abiertas. Grupo focal, permite que más participantes interactúen entre sí y con el entrevistador en lo relativo al tópico en estudio, que pueden ser grupos focales estructurados o no estructurados. En el proceso de categorización del trabajo de investigación cualitativa vamos a encontrar lo siguiente. Se define con las siguientes palabras. Consiste en la identificación de regularidades de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio.
¿Cómo categorizamos? Utilizando una palabra de una idea que sea similar en otras ideas o creando un nombre en base a un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna categoría. ¿Por qué categorizar? Se hace con el fin de poder realizar comparaciones, posibles contrastes, lo cual facilita la clasificación de los datos y ayuda a la simplificación. ¿Cómo construimos instrumentos cualitativos de recolección de información? Primero, establecemos la relación entre los aspectos que influyen sobre el evento, es decir, el problema. Se establecen los indicadores que se quieren medir, interrogantes y objetivos específicos. Detectamos el contexto donde se manifiesta el problema. Esbozar la sistematización de variables. Construir los ítems. Armar el instrumento, redacción ortográfica. Establecer los parámetros o escalas de medición. Hacer prueba piloto y verificar la confiabilidad y validez del instrumento. La credibilidad, confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. Cuando hablamos de credibilidad, esta se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones con los participantes de estudio, recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Para ello, tiene la tarea de captar el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, creer o concebir, por lo que requiere escuchar de manera activa, reflexionar y tener una relación de empatía con el informante. La confiabilidad interna. Este tipo de confiabilidad se evidencia cuando varios investigadores, estudiando la misma situación, concuerdan en sus conclusiones. El nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es consistente. La confiabilidad externa. Estamos en presencia de la confiabilidad externa cuando se logra, al replicar un estudio, diferentes investigadores llegan a los mismos resultados. Los autores consideran que el evaluador puede aumentar esta confiabilidad siempre y cuando recurra a estrategias como la siguiente. Primero, precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador o evaluador en el grupo estudiado. Identificar claramente a los informantes y especificar el contexto físico, social o interpersonal en los que se recogen los datos.